Qué gusto poder reunirnos acá, bienvenidos y bienvenidas, a nombre de Carlos y la Vaca. Bueno, él ya va a hablar, por supuesto. Escritor y un muy buen amigo por lo demás. Y también en nombre de la editorial Trayecto, una vez más, bienvenidos y gracias por haberse tomado el tiempo para estar aquí y acompañarnos en este momento tan especial que es la presentación de este libro que ustedes ya han visto y más de alguno seguro tiene e incluso está leyendo en este momento. Sí, ahí está leyendo, por eso digo. Bueno, vamos a brevemente reseñar, ¿no es cierto?, a quién tenemos aquí a nuestro lado para que luego ya pueda también comenzar. ¿O quieres decir cómo te sientes en este momento? Todo bien. Todo bien, perfecto. Muy bien, Carlos Ilavaca Villanueva es periodista, escritor y como escucharon ustedes recién allí diciendo en el video que grabó para Trayecto, también es compositor, o sea, músico. Estamos en lo correcto. Nació en la ciudad de Viña del Mar, un día 24 de octubre del año 1976. Estudió en el Colegio Salesiano de la ciudad de Concepción y el año 1998 se tituló de periodista en la Universidad del Desarrollo de la ciudad de Concepción. Profesionalmente se ha desempeñado en las radios Octava, Universidad de Concepción, Universidad del Biobío, Radio Digital, FM, Canal TVU de la Universidad de Concepción y diario El Yanquihue de Puerto Montt, donde sigue ejerciendo hasta el día de hoy. Además, entre los años 2009 y 2020, fue director del diario Crónica de Chillán. Importante. Tú me recordaste la radio Caracol, CC 136 AM. Lector de noticias también, cuando estábamos haciendo la práctica ahí en periodismo. A lo largo de su carrera ha escrito artículos, reportajes, entrevistas principalmente en medios regionales. Se ha desempeñado como colaborador para la revista cultural Quinchamalí, Artes, Letras, Sociedad. Ha incursionado asimismo en el podcast con la primera temporada de Su Café con Malicia. Interesante nombre, ¿eh? Donde explora historias de misterio policial y algunas vivencias periodísticas. Ha incursionado asimismo, el 2002, publicó su primer libro que se titula Film Star Adel Quimillar, 1891-1956. Se trata de un penquista en la cúspide del cine mundial y es un ensayo biográfico sobre el destacado actor, guionista, productor y director del cine mudo y sonoro oriundo de Concepción. Y como ya dijimos, también es músico, autodidacta y compositor inscrito en la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, SCD, con un disco publicado en 2023 junto a la banda Almas Gemelas. Oye, tremenda historia. un gran currículum, pero siempre ligado a contar historias, básicamente, ¿no? Contar buenas historias, esa es la vocación de alguna manera. Buscar buenas historias para contar. Siempre ligado al periodismo. 26 años ya de trayectoria como periodista. Y ese ha sido un camino, digamos, justamente que ha llegado hoy día a diversificarse a la escritura, a la literatura y contar otro tipo de historias, incursionar en un género que es mucho más desafiante. Pero como corresponde, iniciamos entonces este momento, ¿no es cierto?, con un aplauso para Carlos Ilavaca. Oye, y tal vez tú mismo, Carlos, podrías mencionar a algunos de los que nos acompañan hoy aquí, agradecer, no sé, a alguien especial. Sí, primero por el espacio que nos ha generado hoy día Felipe Briones de Editorial Trayecto. Quiero agradecer también la oportunidad, ¿cierto?, de poder estar junto con ustedes hoy día presentando este libro. Obviamente a mi esposa y manager oficial, también a los miembros de mi familia que me acompañan acá, invitados especiales. Tenemos un escritor de Trayecto que nos está acompañando también, colega escritor de Trayecto que nos está acompañando en esta oportunidad, en este lanzamiento. Y también al público presente, también les agradezco mucho la posibilidad de poder conversar en esta jornada con ustedes y poder contarles un poquito más de qué trata este libro. Bueno,
Vamos a entrar entonces en materia y fíjate que yo tenía aquí una pauta titulada Presentación del libro. Pero como hoy día está tan de moda esto del chat GPT, yo dije, es probable que el chat GPT tenga alguna información de este libro. Y saludé a ChatGPT y le dije, ¿me podrías hacer por favor una reseña del libro de Carlos y la Vaca titulado La maldición de la piocha? Pero yo me equivoqué en el título porque le puse de O'Higgins. Es la piocha de O'Higgins, pero el título es oficialmente La maldición de la piocha. Por lo tanto, ChatGPT inteligentemente me dijo, no he encontrado información sobre un libro titulado La maldición de la piocha de O'Higgins, de un autor llamado Carlos y la Vaca, etc. Después le agregué algo importante que yo también sabía. Le dije, mira, busca la información de este libro de la editorial Trayecto. He encontrado información sobre el libro titulado La maldición de la piocha de O'Higgins, escrito por el periodista chileno Carlos y la Vaca y publicado por la editorial Trayecto. El libro explora la leyenda que rodea la piocha presidencial en Chile, sugiriendo que ésta habría tenido un impacto en la suerte de los presidentes del país. Es una mezcla de historia, misterio y un toque de humor, muy interesante para quienes disfrutan de las leyendas nacionales. La pregunta es, Carlos, ¿esta breve reseña se ajusta a tu libro? Se ajusta, sí. La verdad que la chortó ChatGPT. Porque bueno, no nos da los detalles, obviamente, de lo que tú narras. No hace spoiler. Pero sí nos deja con mayor intriga para saber entonces de qué se trata y qué información, qué datos, en qué consiste finalmente esta maldición que pesa sobre una insignia, un símbolo del poder en Chile, y que sabemos que a varios presidentes se les cayó. Por lo tanto, creo que por ahí vamos. Bueno, hay dos cosas. Esta es una novela, por lo tanto, efectivamente toma lo que se conoce como la maldición de la piocha, que es un epíteto más bien periodístico que se le ha dado, ¿cierto?, a los hechos que han ocurrido cuando a un presidente, ¿cierto?, en esta tradición republicana del cambio de mando, se le cae, ¿cierto?, o incluso al presidente que la han perdido momentáneamente. No han sabido dónde la habían dejado. Pero la segunda parte es que esto novela esta tradición republicana para incorporar datos históricos, obviamente, pero para mí la novela va mucho más allá de la piocha, sino que tú lo mencionabas, nuestros símbolos patrios que muchos de ellos se han ido perdiendo por distintas razones en el tiempo. Y la piocha de O'Higgins, o lo que se conoce como la piocha de O'Higgins, desaparece del ojo público el año 1963 durante el asedio de la moneda, y es ese instante el que da origen a este libro. Con esa escena, sin obviamente ningún tipo de valoración política de lo que está ocurriendo, simplemente es el hecho mismo. Desde ahí parte toda esta historia, ¿cierto? ¿Qué pasa con la piocha de O'Higgins en el momento en que Allende tiene que decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este símbolo? Que es el símbolo que representa el poder presidencial. Entonces, esta novela parte con que un gaf de Allende huye con la piocha, con la intención, le dice el presidente, de devolverla cuando la democracia lo demanda. Y ahí es donde posteriormente se pierde más de 23 años la piocha, hasta que empieza una búsqueda que le inicia José Miguel Carrera, no el prócer, sino que un descendiente del prócer de la patria, y empieza esta búsqueda que lo lleva a recorrer distintos puntos de Chile. ¿Es posible que tú nos cuentes o reveles algún dato? No. Pero digamos sobre el origen de esta piocha. Me refiero a la piocha de la cual tú partes contando la historia, ¿no es cierto? De esa piocha, porque parece que hay más historia de esta piocha. Sí.
Bueno, para no dar tanto spoilers respecto de lo que es la historia, la trama del libro, sí te puedo contar que el origen de la tradición del uso de la piocha O'Higgins se remonta, ¿cierto?, a 1872 aproximadamente, cuando la recibe el presidente Federico Errázuriz de parte de descendientes de Gregorio Argomeda, el ministro de la Suprema Corte. Y le dicen, bueno, esto viene del propio Higgins, que había abdicado en 1823. Y el presidente toma este símbolo, ¿cierto? Y por la importancia que obviamente le da, comienza la tradición de llevarla en la banda presidencial. Desde ahí parte una tradición que lleva más de 100 años. Bienvenidos, adelante, por favor. Adelante. Allá ya siento. Justo ya revelamos todos los datos. Muchas gracias. Se pasó el avión de fluyera así ya. ¿Qué pasa para ahí? Se escucha bien, ¿no? Me dicen que... Perfecto. Sí. Ahí se escucha mejor. Partimos todo de nuevo, entonces. No, porque como ya llegó más gente, seguramente atrás no se escucha tan bien. Pero tal vez es posible, Carlos, profundizar un poco sobre en qué consistiría esto de la maldición. ¿Qué tipo de maldición sobre esta piocha? ¿Es posible adelantar algo, no? O sea, no es un misterio porque Más cerca. en efecto la maldición de la piocha, como te decía, es una carátula que le da la prensa, ¿cierto? Al hecho de que cada vez que la piocha se le caía a un mandatario, principalmente durante el cambio de mando, era un mal augurio de lo que podría ocurrir durante su gestión de gobierno. Claro, pero yo me refiero, ¿se ha cumplido esto de que ha habido malos augurios? ¿Han pasado malas experiencias sobre esos presidentes? Bueno, que esta teoría, ¿cierto?, surge y se atribuye, ¿cierto?, que esto habría ocurrido a presidentes como Balmaceda, que termina obviamente suicidándose en 1891, también a Alessandri, y también se decía que le habría ocurrido al presidente Allende, al presidente Piñera incluso, y que esos hechos habrían motivado, ¿cierto?, situaciones complejas que le tocó vivir durante su periodo de gobierno. Sin embargo, más que abordar eso, porque la novela yo te diría que es muy tangencial como aborda eso, porque no es el fondo, no es el trasfondo. El trasfondo es cuál es el origen y la importancia de nuestros símbolos patrios. Muchos han perdido, se perdió el acta de la independencia también durante lo que ocurrió en 1973. La espada O'Higgins, que en el documento, ¿cierto?, que se elabora cuando se hace un catastro de lo que se recupera de la moneda después del golpe, aparece el sable O'Higgins, sin embargo después desaparece del ojo público. La medalla, por ejemplo, la piocha O'Higgins, no está en este documento oficial, por lo tanto desaparece del ojo público justamente en 1973, y lo que ha seguido siendo esta tradición republicana, el traspasarlo de mandatario en mandatario, y que una vez que se retorna a la democracia empieza nuevamente a retomarse esta tradición, es una réplica de la original. Bueno, vamos a tener luego un espacio de preguntas donde el público también va a poder hacer alguna consulta, así que vayan pensando si tienen ya alguna duda. Pero yo quería preguntarte, Carlos, ¿en qué momento, en qué contexto tú dices aquí hay una historia interesante para contar y donde me gustaría investigar más? Principalmente, bueno, tú lo mencionaste al inicio de lo que ha sido mi trayectoria. 10 años comencé trabajando en el Yanquihue de Puerto Montt. Luego tuve 11 años como director en Crónica Chillán, en Chillán. Y en Chillán, digamos, en todo ese periodo me tocó vivenciar muy de cerca la importancia de la figura de Bernardo O'Higgins en el día a día, ¿ya?
no nos damos cuenta que acá tenemos la Alameda, ¿cierto? Bernardo Higgins. En Chillán es un personaje que está en cada esquina, en cada plaza, ¿cierto? En los nombres de las calles, etc. Pero además allá se vive cada 20 de agosto una verdadera fiesta para el natalicio de Bernardo Higgins. Feriado solo ese. ¿Es feriado solamente? Es feriado en Chillán Viejo, sí, se estableció posteriormente se estableció durante el gobierno de Bachelet, si mal no recuerdo, puedo equivocarme. Pero sí, efectivamente comenzó a instaurarse debido a que es una tradición republicana que se ha mantenido en el tiempo en el cual es fijo que el presidente de la República, quien esté en ejercicio, debe estar en esa ceremonia. Y bueno, y en el fondo esta figura de Higgins es lo que de alguna forma motivó, ¿cierto? Y el mismo hecho de la piocha, ¿cierto? El cambio de mando donde Piñera con Bachelet, ¿cierto? Se traspasan esta piocha y se produce este diálogo bien particular de ¿esta es la piocha original? Se pregunta un presidente a otro. Piñera le pregunta. Claro. Y finalmente le responde no, esa se perdió con Pinochet. Y ahí está la expresidenta Bachelet, porque se pierde mucho antes. Pero según algunas fuentes, no sé, extraoficiales, supuestamente Piñera tenía más información sobre esta piocha. No sé si sabes algo tú. No, te insisto que no he indagado más allá de lo que ocurre posteriormente, porque en el fondo tuve la posibilidad, y esto es importante contarlo, porque tuve la posibilidad de entrevistar a quien elaboró la réplica de la piocha O'Higgins, un medallista de amplísima trayectoria, quien trabajó mucho tiempo en la casa de monedas, ¿cierto? Donde se elaboraban, ¿cierto? Monedas, ¿cierto? Y distintos íconos, digamos, de las medallas, claro, reconocimiento. Y él me confirma algo que está en documentos y publicaciones del Instituto Higginiano, que se hizo más de una réplica de la piocha O'Higgins pedida por Pinochet el año 88, o sea, justo el año del plebiscito. Entonces, efectivamente tenemos ahí el dato de que tenemos una réplica que se ha seguido utilizando en los cambios de mando, pero no deja de ser más allá de eso. No sé si me arranqué un poco de la pregunta, pero... ¿Cuál es el lector que te gustaría se interese en tu libro? ¿Quién le estás escribiendo tú esta novela, Carlos? Principalmente al lector de las novelas de misterio, que le gusta la aventura. Se ha comparado de alguna forma el estilo, y puede haber mucho de ello, el estilo de Dan Brown, que hace novelas ágiles, ¿cierto? Muy entretenidas y que se generan en un corto lapso de tiempo. Esta es una búsqueda por Chile, una búsqueda para ir encontrando pistas, revelando misterios, y esa pista lleva a otra, y esas pistas recorren muchos aspectos y lugares icónicos de la vida de O'Higgins. Y eso es lo que hace entretenido. En el fondo es acercar al público que le gusta un poco la historia y encontrar no solamente datos históricos sobre la vida de carrera de O'Higgins, también datos sobre numismática, ¿ya? Aquí hay, entre los personajes, por ejemplo, hay un anticuario, experto, digamos, también, el mismo protagonista es experto en numismática, y tiene mucho, digamos, de datos adicionales que enriquecen de alguna manera esta novela. Y también están los personajes más cariñosos. Para mí uno de los personajes más queridos es una señora, ¿cierto? Cuando empieza a contar la novela, Dolores, quien el año 60 le toca vivir, siendo muy niña, el terremoto en una comuna como Los Muertos, muy cerca de Puerto Montt, 50 kilómetros de Puerto Montt.
el terremoto de 1960. Y por ahí parte un poco la historia de ella, hasta que finalmente llega a Santiago a trabajar a la casa de los Carreras y finalmente es quien se hace cargo del cuidado de José Miguel. Oye, volviendo un poquito atrás, esta suerte de muy breve reseña, ¿no es cierto?, que yo compartía del ChatGPT, dice que es una mezcla de historia, misterio y un toque de humor. ¿Humor en tu libro? Sí, yo diría que hay situaciones, más que humor, hay situaciones que son divertidas. Por ejemplo, José Miguel es un personaje de espíritu muy juvenil, tiene 35 años y molesta mucho a una persona que es el archivista, ¿cierto?, del Archivo Nacional. El Archivo Nacional se lo conoce al revés y al derecho, es su segunda casa. Y cada vez que vaya, molesta a este caballero que es de avanzada edad, ¿cierto?, y está a punto de jubilar. Se producen situaciones hilarantes de alguna manera con esa relación bien particular entre que muchos investigadores, ¿cierto?, de la historia la han tenido, la relación entre el investigador y el archivero. ¿Cuánto duró el proceso de escribir este libro? Porque ya escribiste otro, ¿no es cierto?, ya lo mencionamos, pero ¿cuánto le toma habitualmente a un novelista llegar a un resultado final óptimo donde tú te sientas realmente conforme? Aquí está completa la historia, la idea que yo quiero imprimir en este ejemplar que ya está en venta. Mira, este libro se concibió el año 2022. Lo escribí durante el año 2022, aproximadamente en unos cuatro meses de haber sido que iba escribiendo, ¿cierto? Nos reuníamos con Pamela, por ejemplo, iba mostrándole los avances, íbamos comentando las situaciones que iban ocurriendo en el libro. Y finalmente enriquecía con algunos datos y en esta conversación surgían nuevas ideas para poder ir incorporando a la novela. Sin embargo, el libro, terminado a los 4 meses, lo dejé en el cajón del escritorio y no lo abrí ese cajón, yo creo, por casi 2 años. Que estuvo ahí el libro cuajando, acumulando polvo. De alguna manera me costaba decir que este era un material que era digno de publicarse de alguna manera. Hasta que finalmente, digamos, me atreví a decir, bueno, yo creo que podemos compartir esto con más gente. Y fue ahí donde también llegué con Editorial Trayecto, conversando con Felipe, a ofrecerlo. Lo vieron, les gustó, y aquí está el resultado. Bueno, mientras Carlos a lo mejor piensa en algo más que quieras mencionar sobre tu libro, porque yo creo que también hay una expectativa respecto de qué revelas finalmente tú, el título, ¿no es cierto?, y la bajada que dice allí en busca del último símbolo de O'Higgins. Entonces hay algo que está todavía escondido dentro del libro, en la parte media del libro, en el final del libro. ¿Cuál es la promesa que tú tienes para nosotros? Pero no sé si ustedes tienen ahora alguna consulta también que quisieran hacer, compartir con Carlos. Este es el momento para que, a lo mejor, sí, ¿su nombre? Gonzalo Seguí. Gonzalo, Carlos, adelante. mucho gusto, yo soy Gonzalo? compañero de tu padre, ex compañero de esa generación gloriosa del buen pastor. Estimado amigo, en el proceso de creación de tu libro, tú dices que lo hiciste aproximadamente en 4 meses del año 2022. Y resulta que después lo dejaste como en barbecho y en ese proceso de esos 4 meses tú ya estructuraste en gran medida, tú mismo dijiste que tenías una interrelación, ¿no es cierto?, con la persona que nombraste, que iba enriqueciendo un poco el contexto. Pero
tú lo estructuraste ya más o menos en forma definitiva y lo dejaste ahí como reposando con esos quesos o esos vinos que o después tuviste que agregarle o quisiste agregarle algo más? Sí, bueno, agradezco la pregunta y primero agradezco que estén acá acompañándonos, de verdad, muchas gracias. Antes de responderla directamente, se me estaba escapando algo que es relevante, digamos, el apoyo de la investigación histórica. No solamente estuvo Pamela, también un periodista muy querido y que Ricardo conoce bien, don Raúl Rojas, fue nuestro profesor de periodismo e interpretación en la Universidad del Desarrollo, cuando éramos todavía estudiantes ágiles y delgados estudiantes. Perfectos. Sí. Y con pelo. Y con pelo, claro. Bueno, y es importante mencionarlo porque tanto Pamela como Raúl fueron gatillantes en el desarrollo de este libro. Y también en cuanto a impulsarme de alguna manera a que, bueno, compártelo, públicalo, hazlo porque creo que es el momento. Pero ahora sí, respondiendo a la pregunta, efectivamente yo diría que el 80-90% del libro se concibió ahí en esos 4 meses. Ahora, uno como periodista obsesivo sabe que ya para un diario, que la noticia que sale el día siguiente hay que corregir bastante, para un libro hay que hacerlo con muchísimo más dedicación. Y en esas correcciones no solamente iban apareciendo los típicos errores de redacción rápida, sino que también qué pasa si esto le doy otro giro, otra vuelta. Por ejemplo, hay una escena que después el editor que la leyó no entendía, o la encontraba como muy cursi, así como estaba contado. Pero tenía un trasfondo, era una escena que viven los protagonistas de la novela, pero que es una frase que dice O'Higgins, estaba hecha esa alusión. Pero como no se entendía, dije, bueno, voy a recrear también lo que vivió O'Higgins en ese momento, para que después se entienda. No quiero contarlo más en detalle para no matar la sorpresa, pero sí hubo en la corrección, digamos que afinar muchos detalles, y eso finalmente se dio una vez que retomo la novela después de esto, 2 años después prácticamente. Don Ricardo aquí tenía también una pregunta. Sí. Gracias. Carlos, la piocha es una estrella de 5 puntas que también la hemos incorporado a nuestra querida bandera. Y ese es un símbolo, hasta donde yo recuerdo, propio de la masonería. Ciertamente la masonería fue importante en la independencia, en los procesos de independencia de las repúblicas americanas. Pero mi pregunta es si además de este símbolo y su contenido, ¿hay otros símbolos en la piocha que sean representativos? Sí, en efecto. Ahora, es importante decir que, por ejemplo, usted mencionaba la estrella de 5 puntas de nuestra bandera. El libro también recuerda cuál es el origen, por qué O'Higgins define o elige este símbolo para la bandera. Si bien él manda a confeccionar nuestro emblema, ¿cierto? El segundo que tuvo después de que Carrera también confeccionara otro por su cuenta. Pero esta estrella O'Higgins la toma de otro referente, que es el cacique Lautaro, que usaba en su emblema de guerra la Gunelf, que es la estrella de 8 puntas. Y en el fondo poco se conoce de que el origen de nuestra estrella también tiene un referente en ese símbolo, ¿cierto?, que es parte de nuestra historia. Hay fotografías, hay pinturas que retratan al cacique Lautaro con su estandarte de guerra ahí, y la Gunelf ahí, que en el fondo es para el mundo mapuche representa, ¿cierto?, la estrella de Arauco, el planeta Venus, la estrella más brillante de la mañana. Entonces es importante, digamos, que ese símbolo tiene un origen que se va contando en esta novela. O'Higgins tenía mucha sensibilidad también hacia el mundo mapuche, él sabía hablar mapudungun, dicen los historiadores, que conocía el idioma y era capaz de comunicarse.
Y bueno, respecto a la piocha, claro, efectivamente hay un símbolo que es el escudo que está en el centro de la piocha, ¿no? El escudo nacional. Que finalmente ese símbolo es clave para determinar si efectivamente la piocha proviene o no de O'Higgins. No, efectivamente no es la idea de hacer spoiler, pero es una de las preguntas que finalmente se responden al final del libro. ¿Cuál es el origen de este símbolo, ¿cierto?, que hoy día representa el poder presidencial, que por más de 100 años ha sido parte de una tradición, el traspasarla en cada cambio de mando, pero sin embargo tiene un origen bien particular que digamos se revela de alguna manera también en esta novela. Gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta, pregunta? Mientras tanto, sí, aquí tenemos. Primero hacer una observación pequeña. Hace poco estuve de turismo en Sewell, todos los mineros, no fue antes de este accidente. Y dentro de todo este cerro hay una placita que es un triángulo de esto. Hay un monumento de O'Higgins, digamos, un busto de O'Higgins. Para ver lo importante que es el minero. Yo quería preguntarte respecto a la piocha, conversaste con el que hizo réplicas. ¿Existe una definición o algo que las réplicas se identifican por voy a inventar, una R atrás, por ejemplo? O sea, que el original no la tiene, sino que las réplicas, todas las réplicas, tienen algo distinto o Sí, a ver, lo característico de la réplica de la piocha que hizo el medallista don Pedro Ursúa es que él la confeccionó, dice, hay una orden, ¿cierto? Está el número de orden para la confección de esta piocha. Dicen que fueron 60 piochas que se mandaron a hacer. Pedro dice que él hizo 2, pero él las confeccionó en plata. La original es la que tenía en Allende era en oro. Él confecciona entonces una piocha en plata. Y finalmente, tiempo después, durante el primer gobierno de Bachelet, ella también manda a confeccionar una piocha y esta vez lo hace en oro. La piocha es tiene 7 centímetros, ese es más o menos una cosita pequeñita, ¿cierto? De la original. ¿Ah? ¿Son registros de la original, esas medidas? Claro, están hechas exactamente las medidas del original, son 7 centímetros, tiene el centro rojo, digamos, donde está el escudo nacional, y el resto es totalmente dorado. Eso es como las características. Disculpa, Carlos, ¿y ese registro cómo se obtuvo habiéndose perdido la piocha original? Bueno, muchos presidentes han sido retratados con la piocha. Claro. De hecho, hay una imagen que lo encontré no hace mucho, donde aparece Pinochet empezó a usar la piocha O'Higgins en el pecho, como collar, digamos, ¿ya? Pero existen retratos de las mismas fotografías de las que usaba el presidente Allende, incluso hacia atrás. Lo interesante que cuenta el libro es que José Gil de Castro, que es el pintor, el retratista de los próceres de la independencia, en los retratos que hace de O'Higgins, él lo retrata con una medalla. Y por mucho tiempo se pensaba también, bueno, ¿es esa la piocha de O'Higgins que él comenzó a usar? Y justamente eso es lo que el libro también revela, digamos, que es un objeto distinto. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Carlos, porque muchos de tus ex compañeros de la universidad, como Evelyn Aravena, dice felicitaciones a Carlos, mándale cariños. Pamela Riveros, felicitaciones para Carlitos. Bueno, Carlitos, cariños a ambos. Carolina Vilches. Claudia Raggi también, excelente, felicitaciones, pero qué clásicos. Ricardo, mete a Carlitos al chat. No estás en este chat de los compañeros de la universidad. Abrazo para ambos, así es que todos mandándote muchos cariños aquí, ex compañeros y colegas también de Carlos y la Vaca. Yo tenía una duda que también creo que es válida expresarla mientras ustedes a lo mejor siguen pensando
Cuando un escritor prepara entonces este libro y trae su propuesta para publicar a una editorial, ¿la editorial aplica cambios en lo que tú traes? Buena pregunta. En el caso, acá yo tuve un editor con el que tuvimos muy buena conversación y diálogo, y él me hizo observaciones que eran muy atingentes, ¿ya? No, son siempre observaciones en las cuales el autor puede o no hacer alguna corrección. Y de hecho, de las observaciones que me hacía el editor, surgieron cambios importantes en la confección de la novela, ¿ya? Ahora, prácticamente cuando ya estaba trabajándose la novela, tuve la posibilidad de hacer algunas entrevistas, por ejemplo, en Puerto Montt a Camilo Escalona, donde le pregunto específicamente, oiga, ¿usted qué sabe de la piocha? ¿Recuerda este gap? Porque el gap que aparece en el libro, que es Luis Renato González Córdoba, ese es su nombre real. Efectivamente, él era un gap de 18 años de Allende, que estaba en el momento de la moneda, que efectivamente recibe dos disparos en su rodilla, que lo va a mantener para el resto de su vida, que efectivamente se asiló en la Embajada de México para después huir hacia Cuba. Entonces le pregunto, bueno, ¿qué sabe usted de la piocha? Y él me da su impresión respecto a lo que debería ocurrir. Que no está en el libro. Él cree que la piocha finalmente desapareció durante el bombardeo. Esa es su teoría. Sin embargo, en el libro contamos otra teoría muy distinta a esa. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta más. ¿Sí? Yo quería preguntarte, Carlos, bueno, primero agradecerte y feliz que estés lanzando tu segundo libro. ¿Por qué José Miguel Carrera es el que busca la piocha? ¿Dónde encontraste a esta persona? ¿Cómo fue que él es el que está dirigiendo esta búsqueda? ¿Cómo lo identificaste? Bueno, por una parte me parecía interesante que si estaba en el fondo esta dualidad de la piocha que se pierde con Allende y que la buscaba también Pinochet. Dije, ¿por qué no jugar también con lo que ocurría entre Carrera y O'Higgins? Y me parecía muy interesante el hecho de que fuera un descendiente, ¿cierto?, de José Miguel Carrera, el que persiguiera de alguna forma este símbolo de O'Higgins por todo Chile. Lo hacía atractivo como historia, ¿ya? Pero obviamente, si bien conserva todo el aire aristocrático de José Miguel Carrera, este José Miguel, Miki como le dice una protagonista del libro, es un José Miguel mucho más aventurero, que reniega de alguna forma de la historia. Lo defino yo como un mercenario de la historia, porque le tocan vivir situaciones muy especiales. Su padre era presidente del Instituto O'Higginiano, cuya historia también está incorporada en esta novela. La historia real de cómo nace el Instituto O'Higginiano está incorporada en la novela. Entonces es una figura mucho más juvenil, rebelde, bien particular, que le gustan las comidas abundantes, también que le prepara su querida Dolores, digamos, que es la persona que ha estado con él toda su vida prácticamente. Entonces esa es la figura de José Miguel, que es distinta a la del prócer de la patria, pero que sí en alguna medida, cuando a él le preguntan por esta relación, a él le preguntan en algún momento, ¿qué piensa de ser el descendiente en el fondo de O'Higgins? Yo no dejo que una estrella guíe mi destino. Yo soy el que hago mi camino por mis méritos propios, no por mi apellido, mi nombre, mi ascendencia. No sé si responde de alguna forma a la pregunta. Antes de seguir, me gustaría agradecer a quienes se han ido sumando posteriormente, aparte de los compañeros del Buen Pastor de mi padre que están aquí presentes. Les agradezco que hayan estado acá. Y se incorporaron también 3 queridos consejeros regionales de Los Lagos, que están aquí acompañándonos: Francisco Reyes, Rodrigo Arismendi, Luis Hernández. Muchas gracias por haberse dado el tiempo, que están en Santiago y vienen aquí a
acompañarme, de verdad que lo valoro mucho. Yo quiero presentarte a mis compañeros de curso. Yo soy el papá de Carlos. Eduardo de Acuña, Iván Esquíñigo y Gonzalo Siguel. Gonzalo trabajó en el diario Mercurio también. Y de hecho no se vaya nadie porque queremos después tomar una foto con todos para tener inmortalizado este recuerdo. Carlos estuvo ayer ya aquí en este mismo lugar firmando ejemplares de este libro. Y yo quería saber, Carlos, ¿es solamente la versión en papel o hay una versión digital? Esa es una buena pregunta. Hay una versión en ebook, ¿no? Sí. Formato ebook. Pronto. Ah, ya. Pronto va a estar también en formato digital. Coming soon. Coming soon. Como anécdota tal vez, para que sepan, yo he estado de un cierto modo promocionando, digamos, el libro y preguntando en las librerías si lo tienen. Y estuve anteayer en Concepción, ¿ya? En la librería Antártica, en el mall Extremo, y pregunté por el libro. ¿Ya? Y bueno, dije, vamos a verlo en el computador, lo fueron a ver en el computador, me dijo, está agotado, me dije, y el precio es tanto. De hecho, si ustedes buscan en Google, ahora fui a Google, de ChatGPT a Google. Y aquí dice, en primer lugar, La maldición de la piocha, envíos desde el 11 de agosto. O sea, esto ya comenzó. Sí, ya está, hace 2 días que está disponible La maldición de la piocha. Y aquí está el precio. Pero ¿por qué veo 2 precios? Aquí es el de preventa. Ah, ya. Bueno, barre mejor que yo. Bueno, por eso yo decía que Carlos estuvo ayer firmando los libros. Entonces, cuando ya terminemos de aquí, la invitación es para que nos tomemos las fotos, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan también adquirir el libro y, si gustan, por supuesto, pasar a la sala de ventas que está aquí al lado, una gran sala de ventas donde a lo mejor va a ser el lugar ideal para comprar este libro y pueda, si quieren, firmarlo. Y si llevan 3, se pueden sacar la foto con Carlos. No, si no es. Bueno, de verdad ha sido una excelente jornada, momento. Hemos quedado súper intrigados entonces para saber más detalles sobre lo que hay detrás de esta maldición, de esta historia, de esta piocha. ¿Es o no es el último símbolo de O'Higgins? Así es que, bueno, no sé si quieres agregar algo más, Carlos, al cierre ya, para que podamos luego conversar aquí entre nosotros y tomar la foto que prometíamos. Solamente agradecer obviamente a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros este lanzamiento. Es el primer lanzamiento de esta novela. Vamos a hacer otros más en regiones. Yo lo decía Ricardo, soy un periodista de regiones que tiene la vocación de hacer periodismo en regiones, y por eso también vamos a estar en Chillán y posteriormente en Puerto Montt haciendo el lanzamiento así como hoy día, quizás no tan ameno porque con Ricardo no va a estar presente, pero vamos a hacer el esfuerzo ahí. Con Ricardo tenemos una muy larga relación de amistad desde que éramos estudiantes de periodismo. Como él lo contaba, corríamos para hacer nuestros Cuando podíamos, noticieros ahí. corríamos cuando podíamos. Cuando podíamos. Leíamos noticias en una radio en Concepción, justo detrás del edificio de tribunales, si alguien ubica Concepción, y ese edificio tenía 5 pisos y no había ascensor. Entonces llegábamos generalmente 1 minuto atrasado, así que cuando nos encendían el micrófono estábamos conteniendo la respiración para decir buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Yo quiero hacer un último ejercicio. Quiero invitarles para que tomen su teléfono. ¿Tienen Instagram? ¿Siguen a Carlos? Sí. ¿Todos? Entonces los que no lo siguen, por favor tomen su teléfono y vayan allí a Instagram y ponen y la vaca_escribe. Vamos a ver si lo hace. Estamos esperando. Estamos esperando aquí. Préstale los lentes, sí. Préstele lentes acá, por favor, que no alcanza.
y la vaca-escribe, lo pueden buscar como Carlos y la vaca y allí va a aparecer una foto en blanco y negro de Carlos y dice escritor, periodista, compositor, fan de las buenas historias. Aquí está. Y van a poder luego ver entonces algunas de las fotografías. ¿Sí? ¿Lo sigue? ¿Lo estaba siguiendo? Sí. Ah, sí, lo estaba siguiendo. Sígalo de nuevo. Compartan, sugieran el Instagram también de Carlos, comenten las publicaciones que él va haciendo, reenvíenselas a sus amigos, familiares, recomienden este libro, que circule la voz, ¿verdad?, detrás de lo que hay respecto de este libro para que, a ver si subieron, sí, están subiendo los seguidores, excelente. Ahí tú decides si sigues de vuelta o no. Obvio que sí.